pararte y no dejar entrar. Ya, esta es la hipertrofia ventricular izquierda. Aquí vamos a ver los núcleos del cajón. Y tenemos aquí el ventrículo derecho, que tiene las paredes normales, y el ventrículo izquierdo que tiene una hipertrofia. Pero esta es una hipertrofia concéntrica, porque está creciendo hacia la cavidad ventricular, y tenemos que hay una disminución de la cavidad ventricular. Este tipo de hipertrofia concéntrica es típico de la hipertensión arterial, ¿sí? Eso tienen que tomar en cuenta, ¿sí? Entonces, tenemos la hipertrofia cardíaca concéntrica, cuya una de las causas es la hipertensión arterial, ¿sí? Este es un miocardio normal. Ahí vemos las células cardíacas normales, miren, son alargadas, con núcleos únicos y centrales. Miren, aquí está, los núcleos únicos y centrales, alargados, con miofilamentos, la miosina, la actina, los discos intercalares, y el tejido conjuntival, que siempre está sosteniendo y rodeando a las células musculares, ¿no es cierto? Este es el tejido conjuntival. ¿Qué tenemos en este tejido conjuntival? Ven, este es un núcleo de un fibrocito. Es flaquito, con extremos terminados en punta. ¿Qué es el tejido conjuntival? Es esa célula que sintetiza fibras colágenas, sustancia fundamental, factores de crecimiento, ¿no es cierto? Esos son los fibroblastos, ¿sí? Y esto es un linfocito. Los linfocitos se ven así, puras pelotitas sin citoplasma, linfocitos, ¿sí? Y el tejido conjuntival. Este es un vaso sanguíneo. Es un vaso sanguíneo, es un capilar, porque solamente tiene membrana basal con células endoteliales, y ahí dentro tenemos glóbulos rojos, ¿sí? Voy a decir que es un fibroblasto, pero vamos a ver mejor. Los fibroblastos son como huevitos, acá está, este es un fibroblasto, como huevitos con extremos terminados en romo. En cambio, los fibrocitos, que son células más maduras, son más flaquitos y con extremos terminados en punta. Ese es un fibrocito y estos son fibroblastos. Aquí también tenemos. Son aquellas células que muestran un núcleo como un huevito con extremos romos, ¿sí? Más pequeñitos. Eso con relación y estos son los núcleos de las células musculares, que es único y es central. Es normal esto, ¿sí? Vamos a la hipertrofia, criterios citopatológicos de hipertrofia cardíaca. ¿Qué les llama la atención de esta parte? Estas son células cardíacas, ¿no es cierto? En cortes longitudinales, de citoplasmas alargados, abundantes. Miren esto. Aquí el citoplasma es más delgado, ¿no es cierto? Escaso. Miren los núcleos. Miren los núcleos. Vamos a la hipertrofia. Abundante citoplasma, ¿no es cierto?, de todas las células. Y estos son los núcleos. Voluminosos, hipercromáticos. Miren este núcleo en cajón. ¿No es cierto? Es cuadradito. Se llama núcleo en cajón. Miren los núcleos. Voluminosos, hipercromáticos, únicos y abundantes citoplasma. Y tenemos aquí pigmento de lipofuscina. Todas las células tienen pigmento de lipofuscina, las atróficas y las hipertróficas, pero es más un signo de diagnóstico al atrofia. Son mucho más, en mayor cantidad, ¿sí? Y este es un vaso sanguíneo con glóbulos rojos ahí dentro, ¿sí? ¿Qué más tenemos aquí? Este parece un fibroblasto. Aquí, por ejemplo, este es un núcleo de las células mesenquimatosas, no son núcleos de las células musculares. Miren, ahí tenemos fibrocitos más que fibroblastos. Miren, estos alargaditos, flaquitos, son fibrocitos.
Aquí parece, es un glóbulo rojo, ¿sí? Eso es lo que tenemos ahí. Este parece un fibroblasto, que es un núcleo como huevito con extremos rojos. Comparen este con, con este que es fibrosito. Este es el fibrosito, flaquito. Y este es el fibroblasto, como huevito. Este madura y se convierte en fibrocito, ¿sí? Que son los que sintetizan todo el tejido de sostén de las células cariñosas. Los hipertrofia. Citoplasma abundante, eosinófilo, con utilizaciones de eosina, hematoxilina, núcleos voluminosos, algunos con formas rectangulares, otros libros dicen núcleos en cajón. ¿Sí? Esta es la pared de la vesícula biliar normal. Ustedes saben muy bien que el único órgano que no tiene su mucosa en todo lo que es las vías digestivas es la vesícula. No tiene su mucosa. Entonces, ¿cómo está formada la pared de la vesícula normal? Uno, que es la capa mucosa. La mucosa está formada por tres componentes. El componente epitelial, es este epitelio que reviste a todo el órgano, es un epitelio cilíndrico simple, con células calciformes. Este epitelio está sostenida por la membrana basal. No puede haber tejido epitelial si no tiene membrana basal, porque la membrana basal es la que separa del tejido conjuntival por la lámina propia. Entonces, tejido epitelial es un epitelio cilíndrico simple que descansa en una membrana basal, segundo componente. Y tercer componente, la lámina propia, que es tejido fibroconectivo laxo, muy vascularizado. Esta es la que sostiene y la que nutre a las células epiteliales, la lámina propia. ¿Sí? Después viene la segunda capa, es la capa fibromuscular. Aquí hay fibras musculares, hay tejido fibroso, hay vasos sanguíneos, por eso se dice capa fibromuscular. Hay músculo, hay tejido fibroso y estos son vasos sanguíneos llenos de glóbulos rojos. ¿Sí? Y luego tenemos la serosa. La serosa que está muy aquí. Tenemos una serosa con abundante tejido adiposo. Así se ve en el tejido adiposo normal, que son adipocitos maduros univoculares. ¿No es cierto? Tienen una sola vacuola intracitoplasmática con los núcleos que rechazan hacia la periferia, así los vasos neutros. Entonces, este es la pared de una vesícula biliar normal. Quiero que vean la mucosa, porque la proyección, la hiperplasia de la mucosa y la hiperplasia de las células musculares nos va a decir de que esta célula, de que este órgano ha sufrido el proceso de hiperplasia. Ahí está. O hipertrofia, perdón. Hipertrofia de fibras musculares de la pared vesicular de una colecistitis crónica. Miren, estos son grupos de células musculares en cortes transversales. Grupos de células musculares en cortes transversales y en corte longitudinal. Son gruesos, son abundantes. Comparen con esto. Casi no se ve, ¿no? Aquí casi no se ven las células musculares, los grupos de células musculares. En cambio aquí, miren, hipertrofia de fibras musculares lisas, porque esas son fibras musculares lisas en corte longitudinal y en corte transversal. ¿Sí? Abundantes. Es hipertrofia de fibras musculares, ¿no es cierto?, lisas en la pared de la vesícula biliar en una colecistitis crónica. Vamos a entrar a ver la atrofia de células, que ya hemos hecho los ejemplos y hemos visto la patogenia de la atrofia celular y de tejidos, la característica macroscópica de los tejidos atróficos. Hay una disminución del tamaño del órgano, aumenta de la consistencia, palidez, color café amarillento, la atrofia parna, eso también hemos visto. Criterios histopatológicos de la atrofia celular, con microscopio óptico y tinciones de eosina hematoxilina. Disminución del tamaño de las células, hemos dicho que las células son pequeñas y son basófilas.
con tinciones de bocina amatoxilina, ¿sí? Núcleos pignóticos y hay el pigmento de lipofucsina, que es la que da el diagnóstico de la atrofia, ¿no? De órganos y de células. Para los tejidos hay un aumento del colágeno intersticial con degeneración mixoatrosa. Puede ser aspecto gelatinoso, puede ser de consistencia firme, hay un colapso vascular. ¿Sí? Eso es lo para tejidos. Esto también ya hemos hecho, atrofia testicular. Ahí está el testículo, ¿no es cierto? Normal, con membrana basal, el conducto, el epidídimo, el conducto de los túbulos hemíferos. Estos túbulos hemíferos tienen una membrana basal, tienen un epitelio germinativo y un epitelio de sostén, ¿no es cierto? Este es el epitelio estratificado germinativo y un epitelio de sostén que es simple, que está dado por las células de Sertoli, y ahí tenemos cómo se forman a partir de este epitelio los espermatozoides, ¿no es cierto? Entonces, acá tenemos grupos de células de Leydig que son las que van a secretar testosterona. Eso es normal y esta es normal, la atrofia testicular, ¿no es cierto? Túbulos. Estas son células de Sertoli que tienen la forma piramidal, ¿no es cierto? Ahí está, aquí también está. Toditas son células de Sertoli de forma piramidal. No hay células, no hay epitelio estratificado, que es el epitelio germinativo, ¿sí? Y están sus criterios histológicos. Esto es lo que no hemos hecho, ¿sí? Es la atrofia de los túbulos renales en una nefritis intersticial crónica. En la nefritis intersticial crónica, uno de los criterios histopatológicos es la atrofia de los túbulos renales. ¿Cuáles son los túbulos renales? Tenemos que reconocer primero el tejido. Este es el riñón. ¿Por qué? Porque en la parte cortical tenemos glomérulos. Este es un penacho glomerular que es un conjunto de capilares, ¿no es cierto? Entra la arteriola aferente, se divide en capilares, vuelve a salir como arteria deferente, ¿no es cierto? Entonces, este es el penacho glomerular, que son puros capilares. Acá se hace la filtración de los líquidos y la formación de la orina. Entonces, este es el espacio de Bowman y tenemos la cápsula de Bowman parietal y visceral. ¿Sí? Entonces, así se reconoce los riñones, viendo los glomérulos. Entonces, estos son los túbulos contorneados y túbulos contorneados distales y proximales. Estos túbulos están muy pequeñitos y abundantes, muy pequeñitos y abundantes, uno. Dos, tienen un epitelio de revestimiento, ¿no es cierto?, aplanado casi, ¿sí? El epitelio de revestimiento. Y tienen un material proteináceo al dentro, ¿no? Parece una sustancia coloidal, como la que se ve en los folículos tiroideos. En los folículos tiroideos se ve un material coloidal proteináceo eosinófilo. Por eso se dice que a la atrofia de los túbulos renales es porque se ha tiroidizado estas estructuras de los túbulos renales. En una nefritis intersticial ocurre eso. Hay una tiroidización y eso permite que los túbulos estén muy atróficos, revestidas por células epiteliales casi aplanadas y con presencia de un coloide hialino dentro de los túbulos contorneados, ¿sí? Esa es la atrofia. Vean, por favor. No se trata de que vengan aquí a sentarse y no estén por lo menos viendo las láminas, ¿de acuerdo? Y esta es la mucosa intestinal normal. Estas son las vellosidades de la mucosa intestinal. Todas las mucosas tienen tres componentes. El primer componente es el epitelio que reviste. Después que ese epitelio descansa sobre una lámina
basal, perdón, miren, esta es la membrana basal. Y todo esto es la lámina propia. Esta lámina propia que es tejido duro conectivo altamente vascularizado y laxo. ¿Por qué digo laxo? Porque no hay fibras colágenas, es pura sustancia fundamental, mucopolisacáridos, proteínas, todo eso, y muchos vasos sanguíneos. Ese aspecto de la lámina propia sostiene y nutre a las células epiteliales. No se olviden que los tejidos epiteliales no tienen vasos sanguíneos. Entonces, ¿quién sostiene y nutre a estas células epiteliales? Es la lámina propia. Por eso es laxa, porque hay mucho mucopolisacárido, mucoproteínas, lipoproteínas, y tenemos estos vasos sanguíneos que son capilares, ¿sí? Y estas son las glándulas. Todo eso es mucosa. Estamos haciendo ejemplo de atrofia. Entonces, si esta mucosa se atrofia, tenemos esto. Condiciones de ocinematoxina. Aquí se observa una atrofia marcada de las velocidades. ¿Por qué? Porque no tienes proyección, se han achatado. ¿No es cierto? Son velocidades muy aplanadas, achatadas. Un revestimiento epitelial puede ser cilíndrico, a veces pseudoestratificado. Pero lo más importante y lo más común de esto es que son velocidades achatadas, aplanadas, ¿sí? Y la lámina propia, que es todo esto, muestra un infiltrado inflamatorio tipo leucocito mononuclear. Vamos a encontrar linfocitos, plasmocitos, macrófagos, ¿sí? Y hemorrágico. Pero lo que más les llama la atención es cómo se han achatado estas velocidades en la mucosa, y eso nos está hablando de una atrofia de las velocidades, ¿sí? Eso. Ahora vamos a ir a ver qué tenemos en la epidermis. Normalmente tiene hasta 7, 8 hileras, y acá podemos tener hasta 20, 30 hileras, 40, 50. Esa es hiperplasia. Y aquí también hay un engrosamiento de la capa córnea, que se llama hiperkeratosis, también es un ejemplo de hiperplasia. Eso hemos visto también, ¿no es cierto? No hemos visto. ¿Y esto? ¿Tampoco? Hemos visto, pero dijo que se imaginaba qué forma de... Estoy con 2 minutos. Carolina. A ver, vamos a ver esta hiperplasia, ¿no es cierto? Desde que nace. Ya no van a las tiendas a jugar, así que los papilomas van a desaparecer. A no ser que aparezcan en los virus por alguna otra contaminación. Pero en los niños ya no va a haber papilomas. De todos modos, la hiperplasia es el aumento en el número de las células. Por lo tanto, en esta lámina tenemos la capa espinosa que está muy engrosada. Eso se llama acantosis. Entonces, la capa espinosa, que tiene que ser hasta 7, 8 hileras de capa espinosa en una epidermis, podemos encontrar aquí en la papilomatosis hasta 30, 40, 50. Eso se llama hiperplasia. Pero también tenemos aquí la hiperkeratosis, quiere decir que hay mayor cantidad de queratina. Eso también es una hiperplasia, ¿sí? Mayor cantidad de queratina. Y aquí tenemos la papilomatosis. ¿Qué quiere decir la papilomatosis? Que la epidermis, que es en mayor cantidad, entonces como en mayor cantidad entra como clavos hacia la dermis. Esta es la dermis papilar. Entonces entra como clavos en mayor cantidad. A eso se llama papilomatosis. En esta lámina, entonces, tenemos como ejemplo de hiperplasia la papilomatosis, la acantosis y la hiperkeratosis, que son características. ¿Sí? Repito, la papilomatosis es la presencia de estas papilas epidérmicas que están entrando como clavos y en mayor cantidad hacia la dermis papilar, ¿no es cierto? Y
Esa se llama papilomatosis, muchas papilas. Acantosis es cuando la capa espinosa, tenemos hasta 40, 50 hileras de células de la capa espinosa. Y la hiperkeratosis es cuando hay mayor cantidad de queratina a nivel de lo que es la capa córnea. ¿Sí? Esos tres ejemplos de hiperplasia tenemos en esta lámina de papiloma. Esta es una mucosa endometrial de tipo proliferativa normal. Estas son las glándulas, esta es la mucosa endometrial. Esta es la mucosa endometrial y este es el miometrio, músculo liso. ¿Sí? Entonces tenemos que en esta mucosa endometrial de fase proliferativa, porque hay una fase proliferativa y una fase secretora. Como estamos queriendo entender proliferación, entonces vamos a ver la fase proliferativa, ¿no es cierto? Y en esta fase proliferativa normal tenemos las glándulas endometriales que casi toditas son del mismo tamaño, ¿miren? Del mismo tamaño. Unas un poquito más grandes, pero nada más, miren. Esto es el corte longitudinal, si nosotros las cortamos el corte transversal, vamos a ver así. Y estas glándulas están revestidas por un epitelio cilíndrico simple, ¿sí? En algún momento se estratifica un poco, es normal, ¿sí? Y es el tejido conjuntival o tejido de sostén, donde no hay fibras colágenas, es bien laxo, bien mixomatoso. O sea, en vez de fibras colágenas hay sustancia fundamental, mucopolisacáridos, mucoproteínas. Este es el famoso tejido fibroconectivo de tipo laxo o mixomatoso, ¿sí? Acá tenemos 10% de fibras colágenas y 90% de sustancia fundamental, que es mucopolisacáridos, mucoproteínas, que no tienen forma, tienen la forma de gelatina y así se tiñe, casi, no se tiñe con o sin hematoxilina, pero si nosotros teñimos con paz, todo esto se va a ver azulito, ¿sí? Eso es lo que tenemos, y estas son las células musculares lisas del miometrio, ¿sí? Vamos a verla. Esta es una pieza macroscópica del útero abierta en forma longitudinal. Este es el cuello útero poliquístico, es típico. Si tú tienes ovario poliquístico, eso te va a dar hipermenorragia porque te da hiperestrogenismo ese ovario, ¿sí? O puede ser tratamientos con estrógenos también. Por ejemplo, las mujeres que no pueden tener hijos y hacen tratamiento con los estrógenos para hacer madurar la cavidad uterina, pueden cursar con este tipo de problemas. Inmediatamente hay que suspender el tratamiento con estrógenos, ¿sí? ¿Qué les llama la atención? Esta es la hiperplasia glandular quística de endometrio o hiperplasia leve de endometrio. Pueden decir hiperplasia leve de endometrio, pero es mejor decir hiperplasia glandular quística de endometrio. Miren, estas son las glándulas endometriales. Esta es una cavidad de las glándulas, miren. Miren, glándulas, 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 glándulas. ¿Qué les llama la atención de esta imagen? Que hay glándulas de diferentes diámetros, desde las más pequeñas, medianas, hasta aquellas dilatadas en forma quística. Por eso dice hiperplasia glandular quística del endometrio. O hiperplasia. Ahí está es diferente, ¿no? Esto es lo normal de una mucosa endometrial proliferativa. Normal. Y miren la hiperplasia glandular quística del endometrio. Entonces, criterios histopatológicos. Se observan glándulas endometriales de diferentes diámetros, desde las más pequeñas, medianas, hasta aquellas dilatadas en forma quística. Estas glándulas se hallan revestidas por un epitelio cilíndrico pseudoestratificado. Se pseudoestratifican
al extremo de que se van a juntar espalda con espalda, una glándula con otra glándula, se juntan tanto que parece que se estuvieran uniendo espalda con espalda. ¿Por qué? Porque cuando hay una pseudoestratificación del epitelio, este tejido es laxo, el tejido de sostén, entonces fácilmente se puede comprimir ese tejido. Por eso es que se juntan espalda con espalda. ¿Sí? Dos, hay leve edema intersticial, por eso se ve así clarito, y hay focos de hemorragia intersticial. Cuando nosotros hablamos de hemorragia intersticial, si ustedes hacen un poco de esfuerzo, aquí hay glóbulos rojos que están fuera de los vasos sanguíneos. Esos son focos hemorrágicos. ¿Sí? Entonces, esta patología estaba sangrando. ¿Sí? Bien. Esta es otra imagen de otra paciente, hiperplasia glandular quística del útero. Igual, ¿qué tenemos aquí? Glándulas, desde las más pequeñas, miren, glándulas bien chiquititas, hasta aquellas dilatadas en forma quística. Hiperplasia glandular quística del endometrio, revestidas por un epitelio cilíndrico pseudoestratificado. ¿Sí? Aquí tenemos, esta lámina tiene poco estroma. ¿No es cierto? Se ve que tiene poco estroma. Y vamos a ver si no hay focos de hemorragia. Entonces vamos a ver que las glándulas son de diferentes diámetros, dilatadas en forma quística, medianas y las más pequeñas que hacen que se junten espalda con espalda porque tienen un epitelio cilíndrico pseudo. ¿Sí? Vamos a hacer alteración de la diferenciación o maduración celular. Y alteración en la diferenciación celular. Diferenciación celular es la metaplasia. Y les decía que la metaplasia siempre es patológica. Porque los otros son fisiológicos y patológicos. No hay metaplasia fisiológica. ¿Sí? Y decimos que la metaplasia es patológica porque sustituye siempre una célula lesionada, una célula madura lesionada por otra célula madura normal. Por eso es patológico. Y resulta de la reprogramación fenotípica de las células madre tisulares, que nos van a dar origen a otro tipo de célula, pero de la misma estirpe o de la misma capa germinativa. Eso es el concepto de metaplasia. Ahí está la patogenia o mecanismo, ya les he dicho, es la reprogramación fenotípica, la forma. ¿Quiénes sufren metaplasia? Los tejidos epiteliales y los tejidos mesenquimatosos, ¿sí? Las causas irritativas puede ser déficit de la vitamina A, como se ve la metaplasia escamosa de las vías respiratorias, y en el mismo envejecimiento, por eso es que los viejitos tienen muchos tumores, ¿no es cierto? Porque la metaplasia es asiento de los tumores, porque son células que no realizan la misma función que la que están reemplazando, ¿sí? Metaplasia rojas, eso es el esófago de Barrett. Imagen microscópica, ¿sí? Junto con los islotes residuales de la mucosa escamosa esofágica, la mucosa del esófago es epitelio estratificado plano, sin queratina, ¿no es cierto? Bueno, en el esófago de Barrett, ese epitelio estratificado plano sin queratina va a ser reemplazada por un epitelio cilíndrico simple, tipo gástrico o tipo intestinal. ¿Por qué? Porque ese epitelio es más resistente a los efectos ácidos del contenido gástrico. Entonces, la célula madre tisular de este epitelio va a decir, bueno, vamos a sustituir este epitelio escamoso por el epitelio cilíndrico simple tipo gástrico. Y lo voy a colocar. ¿Sí?
Y dice que es más frecuente en hombres a partir de los 55 años. Ahí está, esófago de Barrett. Miren, este es el epitelio estratificado plano normal, el esófago. Y el tercio inferior del esófago, de todo el tercio inferior, ha sido reemplazada por este epitelio, que es un epitelio cilíndrico simple con células caliciformes. Miren que son las caliciformes. Entonces, es un epitelio cilíndrico tipo gástrico o tipo intestinal también. Este es el esófago de Barrett. No es este, es este. ¿Sí? ¿Listo? ¿Qué más tenemos? Vamos a hacer metaplasia de tejido mesenquimatoso. No solamente la metaplasia aparece en el tejido epitelial, sino en los tejidos mesenquimales también. Y es frecuente la metaplasia mesenquimatosa en las glándulas parótidas cuando aparece un tumor benigno en las glándulas parótidas. Y ese tumor benigno de las glándulas parótidas se llama adenoma pleumórfico. Se ha hecho una resonancia magnética, ¿no es cierto?, de la cabeza, ahí está, y se ha observado lo que se llama glándulas parótidas aquí, glándula parótida aquí. Y vemos que en esta glándula parótida hay una imagen ecodensa, ¿no es cierto?, blanquecina, de bordes bien delimitados, no tiene cápsula, este tumor benigno no tiene cápsula, la consistencia es firme, ¿no es cierto?, bien delimitada, no se adhiere a planos ni superficiales ni profundos, ¿sí? Entonces, dice que este tumor, con todas las características que les he descrito, es más frecuente en ancianos, ¿no? Y puede localizarse el adenoma pleumórfico en todas las glándulas salivales, en las menores y en las mayores, pero es mucho más frecuente en la glándula salival mayor, que es la parótida. Clínicamente es indolora, es una masa móvil, ¿no? Que tiene mucho tiempo de evolución, es de consistencia sólida, si bien no tiene cápsula, está bien delimitada. La mayoría, un gran porcentaje, son benignos, pero se pueden malignizar. Por ejemplo, si hacemos una resección incompleta, si hacemos una cirugía y dejamos un pedacito, va a recidivar y se puede malignizar. O si digamos que en este momento ya hago el diagnóstico de adenoma pleumórfico, como no duele, no comprime nada, entonces este paciente desaparece unos 15 años. Vuelve, porque ya tiene cierta sintomatología de dolor por la compresión, todo eso. Hacemos otra vez una biopsia y eso ya se ha malignizado. Se puede malignizar con el tiempo y en mucho tiempo, ¿sí? Esta es la microscopía del adenoma pleumórfico. Esta es la glándula salivar. La glándula salivar mayor, menor, tiene los siguientes componentes. Tiene acinos serosos, que es este, y acinos mucosos. Acinos glandulares serosos y acinos glandulares mucosos. En la glándula parótida más tiene acinos serosos que acinos mucosos. ¿Sí? Siempre hay estos dos. ¿Qué quiere decir? Que son glándulas que tienen un revestimiento epitelial casi cilíndrico, pero que es condición de ocinematoxilina, su citoplasma se tiene muy rosado, porque es secretora de saliva. En cambio, los acinos mucosos son glándulas que tienen epitelio de revestimiento cilíndrico con citoplasmas, con cinematoxilina se tiñe muy clarito, porque es productora de moco. Si nosotros teñimos con paz, estos se van a ver los citoplasmas de un color azul, ¿sí? Entonces, y este es tejido adiposo. Entonces, este es el parénquima normal de la parótida, porque es una glándula mixta, serosa y mucosa. Y esto es lo normal. Esta es la neoplasia. Miren, es bien delimitada, no tiene cápsula, pero está bien delimitada. ¿Sí? Y lo que tenemos aquí es un tejido
fibroconectivo, ¿no es cierto? Un tejido fibroconectivo, abundante tejido fibroconectivo que está comprimiendo a las glándulas, a estas glándulas, miren, está comprimiendo a estas glándulas serosas y mucosas. Se comprime tanto que en algunos focos solamente vamos a ver las células mioepiteliales, que son estas. Estas son las células mioepiteliales. La presencia de estas células bioepiteliales bien escasas nos van a dar el diagnóstico generalmente para el adenoma pleomórfico. ¿Sí? Las células mioepiteliales, ¿dónde se encuentran? Esta es la glándula y alrededor de las células epiteliales están las células mioepiteliales porque se contraen cuando tienen que segregar la saliva. ¿No es cierto? Por eso es que cuando están muy apretaditas las glándulas, aquí tenemos esbozos de glándulas, tanto serosas como mucosas, y las células mioepiteliales tenemos así pequeños grupitos. Pero estamos hablando de una metaplasia del tejido conjuntival. Acá tenemos tejido adiposo. No, nunca hemos dicho de que la glándula tiene tejido óseo, tejido cartilaginoso. En el adenoma pleomórfico podemos tener focos de tejido cartilaginoso, focos de tejido óseo, focos de tejido mixomatoso, o sea, quiere decir que tienen mucho moco, son productoras de moco, ¿sí? Ese es el adenoma pleomórfico. Acá nos dice que hay un poco de tejido condroide cartilaginoso. No se ve muy bien, ¿sí? Vamos a tener otras láminas donde se ve muy bien. Se ve el límite entre tumor heterogéneo, que es un tumor heterogéneo, la glándula parótida, y la glándula parótida normal, que les he dicho. Este es el adenoma pleomórfico. La neoplasia corresponde a una proliferación mixta de elementos epiteliales que recuerdan a las células ductales o mioepiteliales. Estas son las células ductales y las células mioepiteliales, dispuestas en cordones o asilos, dispersas en un tejido mixomatoso. ¿Qué decimos tejido mixomatoso? Que tiene muy pocas fibras colágenas y tiene más moco. Eso se llama tejido mixomatoso. Como es una glándula productora de moco, por eso es mixomatoso. ¿Dónde está? Mixomatoso. Mixoide laxo. También se reconocen islotes de tejido cartilaginoso que nos presentan aquí. Si no se extirpa en un 10%, se maligniza en 15%. Este es a mayor aumento. Acá vemos las glándulas, ¿no es cierto?, de tipo mucosos, porque tiene citoplasma muy clarito. Y estas son las células mioepiteliales, pequeñitas, ¿no es cierto?, que se ven en pequeños grupos o en pequeños cordones. Es bien importante la presencia de las células mioepiteliales para hacer el diagnóstico de adenoma pleomórfico. Y aquí se ve el material condroide. Tengo otra lámina donde se ve mejor. Y es el tejido mixomatoso. Es el moco, mucho moco, productor de moco. ¿Sí? Adenoma pleomórfico, y estas son las células mioepiteliales que se ven aquí. Aquí se ve mejor el tejido condroide, adenoma pleomórfico. Miren, este es un tejido condroide, ¿no es cierto? Ahí tenemos los grupos isógenos del tejido condroide, donde tenemos los condrocitos en unas casitas. Estas células sintetizan material condroide que van depositando alrededor de ella y forman el material, el cartílago. Y acá tenemos, miren, grupos isógenos. Grupos isógenos. Aquí se ve muy bien el material condroide, se colorea así de un color más basófilo, ¿no es cierto?, con relación al material osteoide. Aquí tenemos el material osteoide, que es más hialino, y ahí tenemos unas casuchitas, y dentro de esas casuchitas están las células, los osteocitos, que son productoras de tejido osteoide. Esto es tejido condroide, que se ve más basófilo, todo esto. Y es tejido osteoide, que es más eosinófilo, productora de material osteoide. ¿Sí? Entonces, miren, ¿qué hace
el material condroide, el material osteoide en una glándula salival. Entonces la metaplasia de tejido mesenquimatoso. ¿Sí? Acá están muy bien los esbozos de glándulas, ¿no es cierto? Para ver que es glándulas salivales. No tenemos material. Tal vez aquí hay un poco de material mixomatoso. Ya no lo he podido sacar porque se ve muy bien las células, los condrocitos, el material condroide. Bien, displasia. Ahí nos vamos a quedar, chicos. Me hacen recuerdo la próxima semana. Displasia. Ahí nos estamos quedando. Es la última lámina. Sí, es la última, pero necesito mucho tiempo para explicar cómo se hace la grabación, cómo se divide el epitelio